Que el Señor siga bendiciendo tu vida, que te siga llenando de su Santo Espíritu, que sigas caminando fielmente en la voluntad, en la perfección de Dios, que es lo que el Señor quiere y desea para todos nosotros. Hemos denominado este mensaje las bendiciones del Hijo de Dios. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, quiero decirte en esta hora, tú tienes la bendición de Dios. Y lo que vamos a analizar hoy a través de las Escrituras es cuáles son esas bendiciones bíblicamente de las cuales obviamente el Señor habla a través de la palabra. Quiero que mires el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, Lucas 11. Vamos a observar el verso 9. Mira lo que dice acá la preciosa palabra del Señor. Lucas 11, 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén y amén. Mi amado, una de las bendiciones grandes que tú tienes al ser un hijo, una hija de Dios, escúchame bien, es que tú recibirás de lo que tú le pidas al Señor. Obviamente esto va a ser conforme a la voluntad de Dios. Tú tienes que entender eso. Si tú estás orando, si tú estás clamando, si tú le pides al Señor, la palabra a nosotros nos dice, pedid y se os dará. Es decir, que todo aquel que clama a Dios, que todo aquel que se acerca al Señor fielmente, podemos reconocer a través de la palabra que el Señor está diciendo, tú vas a recibir lo que estás pidiendo. Solo debes confiar en el Señor, solo debes saber esperar en Dios. La palabra entonces nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cuál es el problema? El Hijo de Dios quiere recibir la bendición de Dios, pero no le pide, no está buscándolo en oración, no está clamando día tras día al Señor. La oración debe ser algo perseverante en el Hijo de Dios, debe ser algo que tú golpees la puerta, como la parábola de la viuda y el juez injusto, hasta que el Señor responda. Si ese ejemplo de esta viuda con ese hombre, que era un hombre que ni temía a Dios ni temía a hombre, sino porque esa viuda le fue molesto, y ese rey le hizo justicia a esa viuda, la palabra dice, cuánto más nuestro Padre no tardará en respondernos a aquellos que le buscamos día y noche. Aquí lo necesario, iglesia, es que tú le busques. Aquí lo necesario es que tú clames al Señor, que le busques realmente. ¿Quieres una bendición de parte de Dios? ¿Quieres recibir de parte de Dios? Búscalo en la intimidad, búscalo en lo profundo de tu ser, allí en lo secreto, busca a Dios, clama y no ceses de orar hasta que veas la respuesta sobre tu vida. Es lo que la palabra nos está diciendo. Dice entonces, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchos están llamando en el lugar equivocado, están llamando a la persona equivocada. Tienes que llamar a Dios, tienes que tocar al corazón de Dios para que puedas recibir esa respuesta de parte del Señor. Una de las bendiciones, como estamos hablando, es que recibiremos entonces lo que pidamos, pero para que recibamos pues hay que buscarlo, hay que llamarlo, hay que pedirle, porque la palabra dice, todo aquel que pide recibe, todo aquel que pide. Ojo con lo que está diciendo acá. La palabra está mostrando claramente que aquel que pide, obviamente, al Señor, que clama a Dios, recibirá respuesta de parte del Señor. No está diciendo algunos, está diciendo todo el que pida recibirá. Todo el que pida al Señor recibirá la respuesta de parte de su Padre. ¿Quieres una respuesta sobre tu vida? Pues pídele al Señor, clámale a Dios, ruégale a Dios que haya esa respuesta sobre su vida. El verso 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Todo lo que tú pidas conforme a la voluntad de Dios, como un hijo, como una hija de Dios, tú debes saber que el Señor efectivamente te va a responder, iglesia. No dejes de orar, no dejes de clamar. Sé perseverante en la oración, día, noche, clámale a Dios, dobla tus rodillas, pídele al Señor que haya una respuesta sobre tu vida, sobre tu familia, más en estos tiempos
en los que estamos viviendo. Necesitamos una respuesta de parte del Señor. Una segunda bendición que nosotros obtenemos está en Juan capítulo 8, el verso 34. Mira lo que dice la Escritura, Juan 8, 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén y amén. ¿Qué nos está enseñando acá la Escritura? Que una de las bendiciones realmente de ser un hijo, una hija de Dios, es que tú permanecerás en casa. Dice que el esclavo no queda en la casa, el que es esclavo del pecado, el que sencillamente se ha deslizado en pos de las cosas del mundo, ese jamás va a quedar en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Hijo de Dios, el Señor le recibe, Él nos toma como sus hijos y ahora podemos permanecer en casa. Es decir, que tú tienes el privilegio de saber que estás en la presencia de Dios, que eres un hijo, una hija de Dios. Tú tienes la plena convicción de esto, que el Señor te ha hecho libre, que Él te ha libertado de la esclavitud y del pecado y que ahora eres parte de la familia de Dios. Cuando al Señor vinieron María y sus otros hijos, los otros hermanos de Jesús, los discípulos le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús respondió y dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dando a entender que obviamente, sí, ellos también eran parte de la familia del Señor. Son familia de Cristo los que hacen la voluntad de Dios. Son familia de Cristo los que caminan en la voluntad del Señor. Esos son la familia de Cristo. Como hijos suyos, nosotros estaremos siempre en casa. Los padres que me escuchan en estos momentos, te hago una pregunta: ¿preferirías a los hijos de otra persona o a tus propios hijos? Te aseguro que tú prefieres a tus propios hijos, porque son tus hijos, porque salieron de ti, porque es el Señor el que te los ha dado y tú siempre los vas a preferir. A lo que voy con esto, iglesia, es que el Señor siempre va a preferir a sus hijos. Sus hijos siempre van a estar en casa, Dios nos va a guardar. Podremos morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de sus alas. El Señor nos guardará, Él será escudo alrededor de nuestras vidas. Él será nuestro refugio en medio de la adversidad. Él será nuestro consolador, como lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él siempre va a tomar a sus hijos y siempre va a marcar una diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Si tú eres ese hijo, esa hija de Dios, tú tienes una gran bendición, y es que vas a permanecer en casa del Rey por siempre. Primera carta de Juan, el capítulo 3, el verso 6, mira lo que dice la Escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 6. Hoy estamos analizando, como lo dice la Escritura, cuáles son las bendiciones al llegar a ser un hijo, una hija de Dios. Primera carta de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Todo aquel, ojo lo que dice acá la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una bendición grande que tú y yo tenemos al ser hijos de Dios es que el Señor nos ha apartado del pecado. El Señor sencillamente guarda nuestras vidas. Él nos quiere para Él y nos lleva a vivir vidas conforme al corazón de Dios. La palabra está diciendo aquí claramente, sí, que el que practica el pecado pues es del diablo. Cuando la palabra dice el que practica
practica el pecado es alguna persona que constantemente, día a día, está realizando una misma esencia de un mismo pecado. Porque de lo contrario, pues obviamente, como lo dice aquí la escritura, todos seríamos hijos del diablo, porque en algún momento llegamos a pecar. Tú pecas cuando dudas, tú pecas cuando dejas que la ira venga sobre tu vida, cuando hay enojo, cuando hay malas palabras de tu boca, cuando hieres, cuando dañas a otra persona, cuando murmuras contra otra persona, ahí estás pecando. Pero cuando la palabra dice el que practica el pecado, es una persona que cotidianamente está haciendo las mismas cosas que ofenden el corazón de Dios. Dice porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Ahí lo está diciendo claramente. Ahora, él dice, si alguien realmente ha nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente, la semilla de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, una bendición grande es que el Señor ya te ha ido alejando de lo que antes tú eras. Ahora eres alguien diferente en Cristo Jesús, ahora eres una nueva criatura, ahora has renacido realmente en Cristo Jesús. Ahora vives para Cristo. Ya no amas lo que antes amabas. Ya no amas los deleites del mundo. Ahora amas a Dios, amas su palabra. Ahora te deleitas en la oración, en la comunión con el Señor. Te deleitas en la iglesia, compartiendo realmente de lo que es de Cristo Jesús. Ahí es donde tú te estás dando cuenta la esencia de lo que hay en tu vida, de lo que Cristo ha colocado. Es una bendición grande, porque ya no vivimos en el engaño en que antes vivíamos. Ahora la luz de Cristo ha llegado sobre nuestras vidas y ahora vivimos plenamente para Él. En esto se manifiestan, dice acá la palabra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí la cosa se complica un poco porque él está diciendo, si alguien no ama a su propio hermano, pues ese no es de Dios. Tú tienes que amar a todas las personas que están a tu alrededor, porque las amas no con tu amor, las amas con el amor de Cristo, y el amor de Cristo es superior a cualquier cosa. Pero el Hijo de Dios entonces ya no peca en estas cosas, ya Él se ha apartado, día tras día vive para el Señor y vive para Cristo. Y qué gran bendición nosotros tenemos con esto. En la carta a los Hebreos, el capítulo 12, mira lo que dice la Escritura. Hebreos 12, el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Estamos hablando de las bendiciones de ser hijos de Dios. Y una bendición grande que tú tienes al ser hijo de Dios es que vas a ser o puedes ser disciplinado por Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque te ama. El Padre al que ama disciplina. La palabra lo dice aquí. Vamos a leerlo, verso 5, la segunda parte. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios permite esos momentos difíciles, esa disciplina fuerte a veces sobre nuestras vidas? Porque Él nos ama. Si no fuéramos sus hijos, Dios no disciplinaría nuestras vidas. Pero tú tienes esa bendición grande porque eres un hijo, una hija de Dios. Ahí es donde tú ves que el Señor está contigo, que Dios está formando tu vida. Cuando hablamos de disciplina, obviamente es de tomar carácter en ciertas cosas. ¿A qué voy con esto? A que hay cosas que están desviadas en tu vida y Dios necesita colocarlas en un lugar correcto. Una disciplina, mi amado, es asearte todos los días. Una disciplina sencillamente es orar todos los días. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que Él va a rectificar lo que esté mal en tu vida para que tú tomes la genuina disciplina de hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La palabra entonces dice, si tú soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si tú quieres hijos rectos, si tú quieres hijos que vayan por el buen camino, tú vas a tener que corregirlos. Tú vas a tener que enderezarlos cuando veas que están haciendo lo incorrecto. La palabra dice claramente
que obviamente los hijos se corrigen con vara. Cuando la palabra habla de vara, pues habla de autoridad, pero también la vara sencillamente puede ser esa reglilla para corregir la vida de tus hijos. Y créeme que cuando tú lo haces vas a formar hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es el problema de los hijos hoy en día? Que hay padres que no corrigen. Por eso hay hijos desviados. Por eso sencillamente los hijos no están en el camino correcto, se han consumido en las cosas de este mundo, han sido rebeldes al corazón de sus padres, se han levantado en rebeldía en contra de sus padres, porque hay padres que no están ejecutando esa disciplina que el Señor nos ha entregado. La mayoría de personas mayores fueron corregidas con sus padres, con dureza, a veces tal vez no era la manera más correcta, pero créeme que eso sirvió para que levantaran hombres y mujeres rectos. Hoy en día vemos una humanidad perdida y es una humanidad perdida porque no hay padres que no corrijan a sus hijos. Hay hijos que tienen el control en sus casas sobre sus padres. Ese no es el orden de Dios. Si yo miro la escritura y estoy hablando de la bendición de ser un hijo de Dios, es que mi Padre que está en los cielos, Él me corrige cuantas veces sea necesaria, Él me disciplina cuantas veces sea necesaria. ¿Por qué lo hace? Porque me ama. Quiero que imagines lo siguiente: Dios amaba a su pueblo Israel, claro que lo amaba, pero en medio del desierto Él permitió circunstancias para que el pueblo corrigiera su camino, para que se diera cuenta quién era su Padre. En un momento determinado el pueblo entendía, pero cuando el pueblo se volvía a desviar, ¿qué tenía que hacer el Señor? Volver a corregir al pueblo para que el pueblo retomara el camino hacia Él. Dios lo ha hecho por siempre y lo hace porque nos ama. La circunstancia difícil sobre tu vida, la disciplina sobre tu vida, no es porque Dios no te ama. Él te ama con todo su ser. Lo único que Él quiere es que tú vayas por un camino correcto, por una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces allí la palabra lo dice: pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí la cosa se pone más fuerte, porque el autor de la carta está diciendo: si Dios no te disciplina, te trataría como un bastardo, como alguien que no tuviese padre, y nosotros tenemos un Padre en los cielos, el cual nos ha adoptado, nos ha llenado de su espíritu. Yo prefiero ser disciplinado por Dios, que Dios me tome, que yo tenga la plena certeza que estoy en esa disciplina, pero que Dios está conmigo. Juntamente con la prueba, Dios dará la salida. No hay tentación que no sea humana. Dios siempre está en medio de toda obra que Él está realizando y nos sacará en victoria. En medio de la disciplina, tú dile: Señor, gracias, creo firmemente en tu poder, creo que tú me tratas como hijo. Verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Obviamente, en medio de la disciplina, ¿quién se alegra? Nadie. O sea, es difícil, son momentos duros, son momentos fuertes. Esto que está pasando sobre la humanidad y sobre la iglesia, porque si nosotros vemos, la iglesia está siendo probada. Dice, esto no produce gozo, produce tristeza, porque hemos dejado de congregarnos en el lugar de congregación, muchos habrán dejado su lugar de intimidad, muchos se habrán enfriado, muchos se están apartando del Señor. O sea, no produce gozo, ha producido tristeza, pero después dará un fruto apacible, o sea, después habrá un resultado a los que en ella han sido ejercitados, o sea, los que permitieron el trato de Dios, la disciplina de Dios sobre sus vidas. Y gloria al Señor por eso. Si tú entiendes lo que Dios está haciendo, sabes perfectamente que el Señor estará contigo, sabes perfectamente que el Señor no te soltará de su mano y que te sacará en victoria. Así como lo dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y de la angustia y puso sus pies en lugar firme. Eso es lo que el Señor hará, te sacará de allí, porque tu socorro ¿de dónde viene? Como lo dice el Salmo 21,
¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro llegará de parte de Dios. Esa es una bendición, estar en las manos del Señor, porque Él no va a dejar que tú te salgas del camino. Él quebrará las patas tuyas como oveja. Es la comparación que el Señor hace. Quiebra la pata, pero Él mismo viene y la venda, Él mismo te coloca sobre sus hombros, Él mismo te levanta, Él mismo te restaura y te sana. Gloria a Dios por eso, porque eso muestra el amor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces recordemos, la primera bendición que tú tienes al ser un hijo, una hija de Dios, es que tú vas a recibir lo que pidas conforme a la voluntad de Dios. La segunda bendición es que el Hijo de Dios siempre estará en casa. La tercera bendición es que el Hijo estará apartado del pecado, ya no se deleitará en las cosas del mundo. Y la cuarta característica que hemos visto es que el Hijo, la hija de Dios, es disciplinada por Dios. Pero mira la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 15. Filipenses 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén y amén. Una bendición grande que tenemos como hijos de Dios es esa. Somos luminares de este mundo. Somos luz de este mundo. En medio de tantas tinieblas y tanta oscuridad, el Hijo de Dios resplandece, no por su propia luz, sino por la luz que hay dentro de nosotros, que es la luz de Cristo. Ahora somos luminares, ahora podemos guiar a otros hacia esa luz que es Jesucristo. La palabra dice, y el apóstol Pablo lo mostraba acá, para que ustedes sean irreprensibles, pero también sencillos, que sean esos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Será que estamos en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Cómo debe ser el Hijo de Dios? El Hijo de Dios debe ser un luminar, una luz que otros quieran seguir, porque Cristo está en nuestros corazones. Porque donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, desesperanza, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay depresión, allí llega el Hijo de Dios a traer luz. Él trae esa esperanza para que los demás vengan a los pies de Cristo. Qué hermoso es esto. Tremendo, porque antes éramos tinieblas, antes desconocíamos a nuestro Dios, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, esa luz empezó a brillar en nosotros. Y esa luz hace que muchos más puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sé luz en el lugar donde tú estás. Sé luz en tu casa. Sé luz allí con tu familia. Sé luz allí en tu trabajo, en el lugar donde tú vives, con los que compartes. Que la luz de Cristo alumbre en tu vida y que otros quieran venir en esta luz, en este tiempo de tanta oscuridad, de tantas tinieblas, de tanta perversidad. Habla de Cristo, muestra la luz del Señor, muestra que sí hay esperanza en Cristo Jesús, que Él quiere realmente que muchos más sean sus hijos. El Señor va a marcar esa diferencia siempre, iglesia, entre los que son sus hijos y no lo son. Y ahora tú eres luz, luz de este mundo, eres el luminar de este mundo porque Cristo habita en tu corazón. En la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 17, mira lo que dice la Escritura. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una sexta característica de tener esa bendición como un hijo de Dios es que tú serás heredero de Cristo. La palabra está mostrando claramente que si soy realmente un hijo, una hija de Dios, seré heredero de Dios, ¿cierto? Y coheredero con Cristo, si es que padezco juntamente con Él. La herencia, iglesia, no es de esta tierra. La herencia es la vida eterna, lo que Cristo ganó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la herencia que Él ganó para nosotros.
para que ahora como hijos podamos participar de las riquezas de su gloria en el cielo. Pero la palabra me da algo clave y dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que tú vives los padecimientos por ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Ahí está la esencia. O sea, si Cristo está en tu corazón, el Señor lo dijo. No crean que el mundo les va a amar, el mundo les aborrecerá. Así como también le había aborrecido al Señor. El Hijo de Dios es aborrecido en este mundo. No es amado por el mundo. No comparte lo que es en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces padecemos juntamente con Cristo. Cuando Cristo estuvo, Él no fue amado. Antes Él fue aborrecido por los suyos. Los fariseos lo aborrecían. Y aparentemente ellos eran los que guardaban la ley. Cuando entendemos esta escritura, la palabra me dice, tú vas a ser heredero del reino de los cielos si es que padeces juntamente con Él. Él está mostrando entonces y está diciendo, sufrirás padecimiento en esta tierra a causa del nombre de Cristo. Serás aborrecido por el mundo, serás perseguido por el mundo. El cristiano va a ser perseguido aún más de lo que ha sido perseguido a través de los años. En estos tiempos finales, posiblemente el cristiano va a ser perseguido grandemente. Y va a ser perseguido grandemente porque tenemos al Señor en nuestro corazón, porque amamos a Dios, porque confesamos el nombre de Jesús. Pero eso ya estaba profetizado por el Señor. Ahora, tú quieres esa herencia de la vida eterna, debes permanecer firme en tu fe, no te des por vencido, no te salgas del camino, permanece en Cristo Jesús todos los días de tu vida. Finalmente en Romanos 8, el verso 14, dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La última bendición que nosotros encontramos acá es que el Hijo de Dios realmente será guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Es decir, el Hijo de Dios no va a ir sin rumbo fijo, no va a ir por donde bien le parezca. Él va a ser guiado por Dios, va a ser dirigido por el Señor. Cada paso que dé sobre su vida, sabe que está siendo guiado por el Señor. Su palabra será la luz para guiar su vida. Antes andábamos y tomábamos nuestras propias decisiones, hacíamos lo que bien nos parecía, no teníamos Señor ni ley, pero ahora en Cristo Jesús la palabra me está diciendo allí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Hay una bendición grande sobre tu vida. Porque sabes que cada paso que estás dando no lo estás dando en falso. Antes de tomar una decisión, tú le pides a Dios, tú oras, tú clamas que el Señor te hable a través de su palabra, que confirme el paso que vas a dar, para que no des pasos en falso. Y te aseguro que el Espíritu Santo guiará tu vida. ¿Cómo nos guía el Señor? A través de la palabra. La palabra dice claramente que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. La verdad es Cristo, la verdad está en la palabra de Dios. Allí somos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Somos direccionados por su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces tú tomaste decisiones en tus propias fuerzas y hoy te das cuenta sencillamente de que esa decisión no provino del corazón de Dios? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando eres guiado por Dios, el Señor te guiará por un camino de bendición. 7 bendiciones para los hijos de Dios. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Hoy vamos a pedir, Señor, para que Dios se glorifique sobre tu vida, para que el Espíritu Santo esté allí contigo. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Levantemos nuestra oración a Dios y démosle gracias en esta hora, porque sabemos que Él está con nosotros. Padre, te damos el honor y la gloria, Señor. Te pedimos
pedimos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques, Señor, en gran manera. Gracias por las bendiciones que tú nos entregas, Señor, al ser tus hijos. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros, porque tú nos tomas de tu mano, Señor, que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad sea recibido por cada uno de tus hijos. Dile allí donde tú estás: yo creo, Señor, que puedo orar a ti, clamar a ti, recibiré lo que pidas, Señor. Cada persona que esté pasando por necesidad en estos momentos, de los que han conectado en esta mañana, yo clamo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Oro por la vida de Sofía, Señor, para que bendiga su vida, Señor, para que haya esa libertad financiera. Quita toda deuda, muestra tu gloria, bendice su vida, Señor, en esta hora, Padre, que haya cielos abiertos de bendición sobre ella, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Si hay alguno que está pasando necesidades económicas, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú te glorifiques, Señor, en gran manera, que derrames de tu bendición y de tu gloria sobre la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Gracias cuando has permitido la disciplina sobre nuestras vidas. Gracias cuando hemos sido tomados de tu mano, Señor, y hemos sido exhortados a través de tu palabra para reivindicarnos contigo, para retomar el camino, Señor, que seamos luz de este mundo, Señor, que podamos guiar a otros a tus pies, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Padre amado, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, permanecer en tu casa. Gracias por alejarnos del pecado día tras día, por permitir que nuestras vidas sean guardadas para ti día y noche, Señor. Gracias, Señor, porque seremos herederos contigo, Señor, allí en los cielos. Esperamos cielos de bendición, Señor. Sabemos que pronto estaremos allí, Señor, allí en la vida eterna, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, Señor, y por permitirnos ser guiados día tras día por tu precioso y santo Espíritu. Yo bendigo las vidas que han escuchado este mensaje y te pido que tus hijos agradezcan en esta hora por la bendición de ser tus hijos, por habernos tomado, por habernos adoptado, Señor, por hacer de nosotros tus hijos y que nosotros hoy te podamos llamar Padre. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra en esta hora. Gracias, oh Rey, precioso y poderoso eres tú, santo eres tú, Señor. Tu presencia está acá con nosotros. Clámale a Él, adora al Señor en esta hora, que el Espíritu Santo está aquí con todos nosotros. Siento su gloria, siento su presencia. Él está aquí en medio nuestro, su presencia está descendiendo. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor, y glorifícate, Dios. Abre los cielos, derrama bendición en tus hijos hasta que sobreabunde. Tómanos como tus hijos en esta hora. Aquel que se sienta triste, Señor, hazle saber que tú estás ahí. Aquel que se sienta sin esperanza, hazle saber, Señor, que tú estás ahí con cada uno de ellos. No les sueltes de tu mano, Señor. Tómales, dales tu palabra, dales este consuelo, Señor, en esta hora, Rey amado. Hoy te lo pedimos y te damos las glorias, Señor, y te damos las gracias, Señor bendito. Es en Cristo Jesús. La presencia de Dios está aquí sobre nosotros. La presencia de su Santo Espíritu está siendo derramada sobre cada vida. Siente la gloria del Señor, siente la bendición de Dios en esta hora. Hay bendición para tu vida. Toma esta palabra y créela en esta hora. Dile, Señor, yo recibo estas bendiciones de las que tú me has hablado en estos momentos. Señor, recibe el honor, la gloria y la honra, Señor, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué tiempo tan hermoso. Aquí está la presencia de Dios y sé que si estás allí en tu casa, también experimentas la presencia de Dios sobre tu vida. Hay muchas bendiciones al ser un hijo de Dios. Si no tuviste la oportunidad de escuchar, perdóname, este mensaje completo,
Te invito a que tomes unos minutos, a que lo escuches, bendecirá tu vida y también compártelo. Compártelo con otros amigos, hermanos, con tu familia, para que la palabra de Dios siga llegando a muchas más vidas y a muchos más corazones. Dios te guarde, Dios te bendiga grande y poderosamente. Mañana estaremos en nuestro servicio en vivo a las 10 de la mañana para que te puedas conectar, para que tengamos un tiempo de alabanza, de oración y recibamos otra palabra que viene del corazón del Señor. Abrazos, Dios te bendiga y te guarde grande y poderosamente.